Hola, vamos con la pregunta número 38 del modelo PSU de Matemáticas 2019. Esta pregunta ya es del eje de geometría, específicamente relacionada a triángulos. Para este ejercicio tenemos que saber cuándo triángulos son congruentes y cómo reconocer criterios de congruencia en los triángulos, para que todos estos enunciados se van a poder saber sabiendo esta información. Primero, analicemos un poquito los datos que nos entrega el enunciado. Nos dicen que tenemos las rectas AC y BD que se intersectan en este puntito G de acá. También nos dicen que las rectas AC y BD, las mismas que se intersectaban, son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Y además nos hablan de que tienen dos ángulos iguales, o sea, el BAD y el CDA son iguales, los que marqué acá. Mira, gracias por sus comentarios, los leo todos. Gracias. Y también nos dan una información súper importante de que dicen que ambos son mayores que 90. Esta información es crucial para poder establecer la congruencia. ¿Por qué? Porque fíjense, ya tenemos, estamos analizando específicamente los triángulos BAD con el DCA. ¿Por qué estos triángulos? Porque comparten el mismo lado de aquí abajito, el AD, es un lado común entre estos dos, y además sabemos que BD es igual a CA. Es decir, ya tenemos dos lados del triángulo igual. Hay un criterio de semejanza que se llama lado, ángulo, y aquí le ponen este símbolo. ¿Qué significa esto? De que tienen que tener dos lados iguales el triángulo y además el ángulo mayor de estos tiene que ser igual. Entonces, ¿por qué nos ponen esta información de que ambos son mayores que 90? Si ambos son mayores que 90, tenemos plena certeza de que estos son los ángulos mayores del triángulo, porque no puede haber, si esto ya es mayor de 90 y la suma total de los tres ángulos de un triángulo tiene que ser 180, el otro sí o sí, los otros dos sí o sí tienen que ser menores a 90. Entonces con eso ya nos aseguramos que este es el mayor y que este es el mayor, porque son iguales. Así que cumplimos perfectamente este criterio porque tenemos el lado AD, que es compartido, los lados AC con BD, que son iguales, y además el ángulo BAD es igual al ángulo CDA, que son los ángulos mayores. Recuerden, siempre tienen que asegurarse que sean los ángulos mayores. También es importante saber que al lado mayor se opone el ángulo mayor. Entonces, a veces no nos van a decir que este es el ángulo mayor, pero perfectamente nos pudieron haber dicho que la medida de CA, por ejemplo, es el mayor del triángulo, y con eso ya podríamos saber que el ángulo opuesto es el ángulo mayor, porque siempre pasa esto de mayor lado, se le opone el mayor ángulo. Entonces, ya teniendo claro de que estamos frente a una congruencia, podemos establecerla perfectamente. Podemos decir que el triángulo BAD, triangulito BAD, es congruente. Y aquí mucho ojo con cómo ponen la congruencia, porque el orden de la congruencia es súper importante. El lado BA tiene que ser igual al otro lado CD. Esos son los lados iguales, así que en ese orden se pone la semejanza. BA, CD, y por lo tanto el otro tiene que ser A. ¿Por qué tiene que ser así esto, con el orden estricto? Porque así nos aseguramos que BA, es decir, las dos primeras de acá, sean igual a las dos primeras de acá. AD, las dos de acá, la segunda y tercera, sean igual a DA, porque AD y DA es lo mismo, el mismo lado. Y también primero y tercero de acá, es decir, el lado BD, tiene que ser igual al primero y tercero de acá, o sea, el CA. Y se cumple perfectamente de que BD es igual a CA, es decir, el orden de la semejanza o la congruencia importa mucho. También va a servir para los ángulos. Si se fijan, tenemos el ángulo BAD, es decir, primero, segundo, tercero, tiene que ser igual al ángulo CDA, que es primero, segundo, tercero, CDA. Y se cumple también, así que tenemos bien escrita la congruencia. Entonces, vamos a analizar esta información. Como ya sabemos que son congruentes, sabemos que la congruencia quiere decir lados iguales y ángulos iguales.
contrario, no contrario, pero distinto a la semejanza, donde son ángulos iguales, pero lados proporcionales. Es distinto eso. Ojo en la diferencia de conceptos. Entonces, si tienen estos dos triángulos tienen los lados iguales, específicamente el cociente entre el perímetro de ABD, o sea, de este triángulo de acá, con el triángulo ACD, que es el mismo CDA, solamente escrito de otra forma, efectivamente es 1, porque si tiene los mismos lados, va a tener el mismo perímetro y por lo tanto su división va a ser 1. La D va a ser AB, o sea, el lado que lo conforman la segunda y la primera letra de acá, es igual a DC, y efectivamente es la segunda y la primera letra de acá. O sea, podemos decir que el lado BA es igual al CD. ¿Ven? Con eso uno ve que es súper importante esto del orden en que pongamos las cosas, porque así es súper fácil analizar esto. También, si tienen los mismos lados, van a tener la misma área, porque va a mantenerse las proporciones o el espacio que ocupa cada triángulo si tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Entonces, también podemos decir que ambas áreas son iguales. Del triángulo ABD también tiene la misma área que el triángulo ACD. Ahora vamos a ver los ángulos. El ángulo ABD, es decir, segundo, primero, tercero, es igual al ángulo ACD. O sea, vamos a ver acá. El BAD, perdón, el ABD es este que está acá, alfa, y tendría que ser igual a este que está acá, al ACD. Y se cumple perfectamente porque esos son los lados iguales que forman el ángulo. Así que esto también es parte, se puede ver con la congruencia. Ahí no lo pude ver con el orden de las letras porque puse unas letras, como el ángulo se puede leer como BAD o DAB, da lo mismo si se lee desde atrás hacia adelante o adelante hacia atrás. Ahí no se podía ver tan claro con el orden de las letras, pero con poner los ángulos así ya se podía ver claramente. Entonces, por descarte, podríamos llegar inmediatamente a que esta es la incorrecta. ¿Y por qué esto no es correcto? Porque la congruencia no nos habla en ningún momento de que la distancia del punto B al G, es decir, esto que está acá, sea igual a la distancia que hay de G a D. Esto no tiene por qué pasar, no tiene por qué dividirse esto por la mitad, no hay ninguna propiedad que nos permita asegurar que estas dos distancias sean iguales. Solamente con la congruencia podemos saber que los lados correspondientes son iguales y eso nos permitía sacar todas estas informaciones. Espero que les haya quedado súper claro. Cualquier duda me la hacen llegar, estaré súper atento. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chau.